Por fin, gente, se ha estrenado nueva temporada de Grey's Anatomy y ya para no perder la costumbre pónganse cómodos porque hoy solo en segundos les cuento el capítulo 1 de la temporada 21. Todo continúa justo donde finalizó la temporada anterior, con Bailey confrontando a Catherine junto a los internos. Aquí Catherine también acaba despidiendo a Bailey, que al principio se niega a aceptar esto y manda a Catherine al diablo diciéndole que a ella solo le importa el dinero y no la medicina, a lo que Catherine le responde que nadie es indispensable y que ella es solo una doctora más en su hospital, lo que hace que Bailey se enoje tanto que le da una cachetada justo antes de despertar de su sueño, porque sí, todo esto fue un sueño, aunque bueno, lo único que no pasó realmente fue lo de la cachetada. Jo por su parte anda estancada en el tráfico con Link y todavía no encuentra la forma de contarle que está embarazada, mientras que Amelia y Meredith comienzan a recoger sus cosas y aquí a Mer le llega una advertencia legal de la Fundación Fox, a la que Meredith no le pone asunto, pero Amelia, que no quiere ir a la cárcel, decide sí leerla. Al mismo tiempo vemos como Jackson regresa de Londres para ver a su madre, especialmente después de todo lo que ha pasado últimamente, explicándole que la gente a la que despidió son cirujanos estrellas del hospital y que no sería bueno para ellos perderlos, a lo que ella responde que al menos se quedó con los internos y que no se preocupe porque tarde o temprano todos van a regresar por su cuenta. Ben Warren decide volver a ser médico, pero no en ningún hospital de la Fundación Fox debido a lo que hizo Catherine, y los internos reciben a su nueva jefa de residentes, que resulta ser nada más y nada menos que Sydney Aaron, esta pana que fue residente de la misma generación de Bailey y que apareció en las temporadas 2, 3 y 4. Pero bueno, lo importante aquí es que la tipa es todo lo contrario a Bailey y todo lo resuelve con una carita feliz, sonrisas, besos y abrazos, lo que no le agrada para nada a los residentes. Por otra parte, Jackson va a la oficina de Meredith para hablar con ella e intenta convencerla de que no se vaya a la fundación, mientras que en el hospital llega un paciente de un accidente que es atendido por Richard y Winston, que se pasan todo el capítulo en eso, y Simone y Mika por su parte también se pasan el capítulo buscando a una señora a la que irresponsablemente acaban perdiendo en el hospital. No obstante, Aaron, en lugar de gritarles como lo hubiera hecho Bailey, solo les dice que no se preocupen y que la mujer va a aparecer en algún momento. Jo por su parte la anda pasando bien mal por los síntomas de su embarazo y se encuentra con Bailey en el hospital, que ha venido para ver quién es su supuesto reemplazo como jefa, dándose cuenta de que es nada más y nada menos que Sydney Aaron, de quien ella de inmediato quiere escapar porque es que la tipa es súper intensa. De vuelta con Meredith, ella le pide a Jackson que solo le devuelva sus trabajos a Owen, Teddy y Amelia, diciendo que va a vender su parte del Grace Loan para pagarle a Catherine todo lo que le debe, a lo que Jackson le responde que esto no se trata solamente de dinero y que más bien ella debería disculparse con Catherine y arreglar las cosas. Y vemos que es Catherine quien más tarde se presenta en la oficina de Meredith, pero al hacerlo la mujer acaba colapsando de inmediato, por lo que Meredith la ayuda y cuando despierta le cuenta que tuvo un colapso debido a complicaciones que le están provocando su cáncer. Y aunque Meredith le insiste en que debería contarle a Richard y a Jackson, ella se niega rotundamente y amenaza a Meredith con despedir a los demás para siempre si les cuenta algo, diciéndole que ese no es su asunto y que ella no está lista para terminar su carrera todavía y sabe que si se somete a esos procedimientos invasivos eventualmente va a tener que hacerlo. Por otro lado, Simone sigue en su misma loquera con Adam y le da luz verde al tipo para que se vaya a Chicago y cumpla sus sueños, encontrándose entonces con Bailey, que está en un closet llevándose cosas para su clínica y confrontándola por haberlos abandonado y no luchar por ellos. No obstante, aquí son interrumpidas por la paciente desaparecida, que resulta está atrapada en una de las paredes del armario. Y como siempre, Mami Bailey resuelve todo y consigue sacar a la mujer y ayudar para que le salven la vida, hasta que aparece Sydney, que le da las gracias y se lleva todo el crédito con la paciente, dejando a Bailey en el aire. Y al final del día ella se encuentra otra vez con Simone y le cuenta que ella sí luchó por ellos, porque muchas veces hay situaciones que no dependen de uno. Winston por su parte se da cuenta de que ha estado cometiendo errores en sus métodos de enseñanza, por lo que decide mejorarlos, y Richard, que estaba con él, reconoce que cuando él aprendió las cosas eran muy diferentes, por lo que decide también ayudarlo, al tiempo que vemos como Julie acaba robándole un beso a Mika y se marcha, dejando a la tipa viendo literalmente pajaritos en el aire. En el bar vemos que Link se acaba dando cuenta él mismo de que Jo está embarazada y se emociona muchísimo, mientras que Benson se topa con su ex prometida fuera del hospital, y es que la tipa no tiene mucha memoria, pero encontró una foto de ambos juntos y ahora quiere respuestas. Adams vemos que va a casa de Simone esa misma noche, donde la besa y le dice que no se va a ir a Chicago, acabando el capítulo con Meredith siendo visitada otra vez por Jackson, que viene para preguntarle si habló con Catherine, a lo que ella responde que sí lo hizo y que Amelia, Teddy y Owen tendrán sus trabajos de vuelta, pero que ella se va a llevar su estudio a otra parte porque considera que eso es lo mejor para todos, finalizando así con este capítulo, dejando a Amelia y a Jackson con la palabra en la boca. Déjenme saber qué les ha parecido y si quieren un resumen cada semana de los capítulos. Espero que les haya gustado y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.